Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bíblica Bautista Antioquía, donde cada semana estaremos compartiendo la palabra de Dios con usted. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a visitar nuestro sitio web en www.ministerioantioquia.com. Oramos para que el Señor Jesucristo hable a su corazón por medio de este mensaje. Josué 1:1 dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira, que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vamos a orar. Padre, gracias por este año pasado. Gracias por la manera en que obraste en nuestras vidas. Gracias por tu provisión. Gracias por todo lo que has sido y serás por nosotros. Gracias por otro año nuevo en que podamos servirte de una manera nueva. Señor, nosotros no sabemos lo que este año va a traer. Seguro que muchos aquí tienen mucho entusiasmo, están muy emocionados para ver lo que este año va a traer. A lo mejor muchos tienen sueños, a lo mejor muchos tienen planes de cosas que va a pasar este año, que lo que van a poder lograr o cosas que van a poder hacer en el año que viene. A lo mejor hay otros que tienen muchos temores. Ellos no sabiendo lo que va a pasar este año, a lo mejor sabiendo que algunas cosas malas van a venir, tienen un poco de temor de entrar en otro año. Pero Señor, ayúdanos todos, entrando en este año nuevo, a reconocer que pase lo que pase, podemos saber que estamos en tus manos y que tenemos en nuestras manos esta noche el guía mejor para nuestras vidas, para que podamos enfrentar cualquier dificultad, cualquier problema, cualquier cosa que pueda entrar en nuestras vidas con sabiduría celestial. Gracias porque no nos has dejado aquí para tratar en nuestra propia sabiduría a enfrentar la vida, pero nos has dado tu revelación. Nos has mostrado quiénes somos y quién eres tú y cómo podamos tomar decisiones correctas en cada situación que vamos a enfrentar en este año que viene. En el nombre de Cristo pedimos esas cosas. Amén.
Aquí tenemos, para los que conocen un poco de la Biblia, tenemos en el libro de Josué, como dice allí en el versículo 1, Moisés ya ha muerto. Y Moisés era el líder del pueblo de Israel. Él era la persona que Dios había usado para traer las 10 plagas a Egipto, para poder librar el pueblo de Egipto de la esclavitud, para partir el mar rojo, para guiarles por el desierto. Y había hecho tantos milagros, había hecho tantas cosas. Dios le había usado para traer la ley a su pueblo y había sido el líder por muchos años ya. Pero ya ha muerto y ya están entrando a la tierra prometida. Josué ya sabe que le van a enfrentar muchas dificultades. Él ya ha visto los gigantes, ha visto las ciudades grandes y todo lo que van a tener que enfrentar. Y ya cae sobre él para guiar a ese pueblo rebelde a poder hacer un trabajo sumamente difícil. Y él no sabe lo que está en el futuro. Y él está mirando al futuro con todas las dificultades, con todos los gigantes, guiando a ese pueblo rebelde y seguramente está pensando, ¿qué va a pasar? ¿Cómo voy a poder enfrentar este trabajo tan difícil, esas pruebas, esas dificultades? Y mirando a lo que viene enfrente de él, todas las cosas difíciles que va a tener que enfrentar, Dios le dice, mira, la cosa que más necesitas enfrentando este trabajo que está delante de ti es saber que yo te he dado mi palabra. Y en mi palabra tienes todo lo que necesitas para enfrentar cualquier cosa que va a venir en las pruebas que vas a enfrentar. Y nosotros sabemos por leer por el libro de Josué que enfrentó unas cosas muy difíciles. Pero por la gracia de Dios pudo tener victoria. ¿Por qué? Porque tenía la palabra de Dios misma. En el libro de Juan, capítulo 5, Jesús nos dice más acerca de esa palabra. Y está hablando con fariseos, está hablando con personas que conocen bien la palabra de Dios. Muchos de ellos habían memorizado mucho de la palabra de Dios. Y está hablando a esas personas que se creían muy religiosos. Ellos pensaban, nosotros estamos bien con Dios, nosotros vamos a estar en el cielo porque nosotros somos religiosos, somos buenos, vamos a poder estar allí en el cielo con el Señor. Y dice en Juan 5:37, también el Padre me envió, ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. ¿Cómo es posible que personas que habían escuchado la palabra todas sus vidas, tenían memorizado mucho de la palabra, Cristo podría decir a ellos, nunca habéis oído su voz y que no tenéis su palabra morando en vosotros? Bueno, es posible que hay personas aquí que conocen la palabra de Dios, que han escuchado la palabra de Dios, pero nunca han oído la voz de Dios en su palabra. A lo mejor saben mucho en sus cabezas, pero nunca se han sometido a la palabra de Dios. Nunca han creído la voz de Dios porque no han aceptado a su Hijo. Y eso es lo que dice el próximo versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esas personas que conocían la palabra de Dios creían que por sus buenas obras, por leer la palabra, por ir a la iglesia, por hacer buenas obras, ellos creían que tenían la vida eterna. Pero Cristo dice, no, ustedes no tienen a Dios. ¿Por qué? Porque no quieren venir a mí. No reconocen que toda la palabra de Dios apunta a Cristo. Apunta al hecho de que nosotros somos pecadores, que cada uno de nosotros, no importa cuán buenos somos, estamos bajo la condenación de Dios
porque hemos quebrantado la ley de Dios y merecemos ir al infierno eternamente, cada uno de nosotros. Y cuando Cristo vino a la tierra, nos mostró que Él era el único perfecto. Todos nosotros fallados, mereciendo el infierno. Pero Él murió en nuestro lugar para mostrarnos lo que nosotros merecíamos y para mostrarnos que solamente Él podría salvarnos. Y la palabra de Dios nos muestra a Cristo más que cualquier otra cosa. Y si no hemos aceptado a Cristo, si no hemos arrepentido de nuestros pecados y he dicho al Señor, no puedo cambiarme a mí mismo, solo tú puedes hacerlo. Creo que Cristo es Dios, que Él vivió la vida perfecta que yo no pude vivir. Que Él murió en mi lugar y resucitó mostrando que Él es el único que me puede salvar. Que me salve. Si nunca has hecho eso, no importa cuánto conoces de la palabra, no puedes tener la vida eterna. Porque Cristo es la vida eterna. Y solamente sometiendo a Él podemos tener la vida eterna. Y eso es lo que Josué tenía que entender. Aunque él no conocía a Jesús, es interesante que su nombre es el nombre de Jesús. Es el mismo nombre en el hebreo y el griego de Jehová salva. Pero aunque él no sabía el nombre de Jesús, él sabía que él necesitaba un Salvador. Necesitaba a alguien para salvarle y capacitarle para poder hacer el trabajo que Dios le había llamado para hacer. Y por eso escudriñó la palabra del Señor. Entonces, regresando a Josué capítulo 1, lo que quiero hacer esta noche, más que cualquier otra cosa, es animarnos enfrentando este año nuevo en la palabra a hacer lo que Josué hizo cuando él tenía temor. Entonces, si puede ir ahí. Y ahí vemos el tema de esta noche que está ahí arriba en sus papeles. Solo una mente llena de la palabra puede enfrentar el futuro. Estamos ya llegando a un año nuevo y no sabemos lo que va a venir en este año. No sabemos qué problemas, qué dificultades. A lo mejor algunos de nosotros tenemos temores de lo que pueda pasar. A lo mejor algunos de nosotros pensamos que va a ser el mejor año, el amor va a ser, pero ninguno de nosotros sabemos lo que va a pasar este año. Y muchas veces eso trae temor. Y la única manera que podamos enfrentar este año es si nuestra mente está llena de la palabra de Dios. Y de la misma manera que la única manera que Josué pudo enfrentar las dificultades de guiar al pueblo de Israel era por la palabra de Dios, así con nosotros. Entonces, podemos ir ya al próximo allí. Allí vemos el versículo en el cual quiero enfocarme esta noche, un versículo muy conocido. Y quiero mirar una parte, parte por parte. Dice allí en Josué 1:8 una vez más, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, ¿cómo podemos enfrentar un año nuevo? ¿Cómo podemos tener una mente que ya está lista para enfrentar cualquier prueba, cualquier dificultad, cualquier decisión difícil que tenemos que hacer en este año que viene? Bueno, solamente si seguimos los pasos que Josué siguió para enfrentar las dificultades que él iba a enfrentar. Y como dice aquí, hay 3 diferentes cosas que quiero enfocarme esta noche en este versículo. La primera cosa que vemos aquí dice al principio del versículo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino de día y de noche meditarás en él. Entonces sigue adelante. Entonces la primera cosa que vemos es que hay que meditar constantemente en la palabra. Hay que meditar constantemente en la palabra. Hay que poner nuestras mentes en la palabra y como dice allí, nunca va a apartar de nuestra boca, sino de día y de noche tenemos que meditar. Si solamente leemos la palabra de Dios una vez a la semana, cuando venimos a la iglesia, una vez al mes, una vez al año, no vamos a poder enfrentar las dificultades de la vida.
Tenemos que tener una mente llena, controlada por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podamos meditar constantemente en la palabra de Dios? Entonces, esta noche quiero darles unos consejos un poco más prácticos para ayudarnos a saber cómo podamos hacer eso. La primera cosa que quiero animarles a hacer es encontrar el lugar perfecto en el tiempo perfecto. ¿Qué significa eso? Bueno, muchas personas al principio del año deciden, yo quiero leer más la palabra de Dios. Yo reconozco que necesito la palabra de Dios y yo quiero leer más la palabra de Dios. Pero no tienen ningún plan. Entonces solamente dicen, bueno, cuando tengo chance, cuando tengo una oportunidad, cuando me da la gana, entonces yo voy a leer la palabra de Dios. Y a lo mejor por la primera semana llegan del trabajo y cuando tienen oportunidad empiezan a leer, pero entonces se pone muy ocupado la vida, hay otras cosas para hacer, se llegan cansados y poco a poco dejan de leerlo y ya para febrero casi no están leyendo nada. Entonces, ¿cómo podemos ser fieles en llenar nuestras mentes de la palabra de Dios? Bueno, la primera cosa es que tenemos que hacerlo un hábito. Y para hacerlo un hábito, tenemos que hacerlo de la misma manera cada vez. Entonces, lo que recomiendo es que encuentran el lugar perfecto en el tiempo perfecto. Y eso va a ser diferente para casi cada persona. Entonces, tú tienes que encontrar primeramente el lugar perfecto. Para mí, normalmente, cuando me levanto por la mañana, como mi desayuno y mientras que estoy comiendo, ahí tengo mi Biblia, estoy leyendo la palabra en mi mesa de desayuno mientras que como mi desayuno. Para mí, ahí es el lugar mejor para mí. Para ti, a lo mejor, el mejor lugar está en el sofá en tu sala. Para otros, a lo mejor está afuera o a lo mejor está en otro lugar. Tienes que también reconocer cuáles son los lugares no perfectos. Para algunos pueden leer la palabra de Dios muy bien en su cama. Para otros, si tratan de leer la palabra de Dios en su cama, rápidamente están soñando de la palabra de Dios o de algo más, ¿verdad? Entonces tú tienes que reconocer qué es el lugar que es bueno para ti. Para algunos es muy bueno leerlo en donde como mi desayuno. Pero a lo mejor para algunos de ustedes, si son madres, si tienen los hijos corriendo por todos lados, a lo mejor no puede hacer eso, tiene que encontrar otro lugar. Pero encuentras un lugar donde no hay muchas distracciones. A lo mejor quieres poner a un lado tu teléfono, apagar tu teléfono, o a lo mejor quieres asegurar que no estás tratando de leerlo mientras que estás mirando la televisión o mientras que estás haciendo muchas otras cosas. Pero encuentra el lugar perfecto en el tiempo perfecto. Normalmente para mí es mejor leerlo por la mañana. Yo sé que mi hermano, Jason, mi hermano mayor, él tiene su mente mucho más claro por la noche. Entonces él siempre lee todo y hace todo muy por la noche, como 10, 11 por la noche. Si yo empiezo a leer a las 11 de la noche, me duermo rápido. Entonces, pero tú tienes que encontrar el tiempo perfecto para usted. Entonces, le animo a pensar dónde y cuándo y hacerlo de la misma manera cada día. Si solamente dices cuando tengo tiempo, no tendrás tiempo. Entonces, encuentra un lugar y un tiempo, ahí ponga tu Biblia, ahí ponga lo que necesita y cada día ahí en ese lugar puede hacer eso. La próxima cosa, leer con entendimiento, no solo para decir que has leído. Algunas personas leen cuatro capítulos de la Biblia cada día, pero lo leen tan rápido y sin pensarlo solamente para decir, ya he leído mi Biblia. Bueno, eso no va a ser de mucho provecho. No leemos para decir que lo hemos leído. Leemos para conocer a Cristo. Entonces tenemos que asegurar que estamos haciéndolo con entendimiento. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, hay muchas diferentes cosas que nos ayudan a poder leer con entendimiento. Una cosa que pueden hacer es usar un libro de estudio. Ahí abajo, mi padre tiene unos cuantos, creo que 2 o 3 de esos libros, de esas Biblias de estudio que se llama el Biblia de estudio de MacArthur.
Ahí abajo tiene 2 o 3 de esos. También se puede buscar una Biblia, como tengo allí una lista de diferentes Biblias de Matthew Henry, de Spurgeon, de Scofield, de Ryrie. Hay muchas diferentes Biblias de estudio que son buenos, que puedes ordenar por el internet, por Amazon. Tengo allí otro sitio de web que se llama christianbook.com, que tiene muchas Biblias de estudio en español y en inglés que se puede buscar. Y si no tienes una Biblia de estudio, lo recomiendo. Es bueno, especialmente por pasajes que son un poco más difíciles para entender y tiene muchas otras cosas allí para ayudar allí. También otra cosa para que a mí ha sido de bendición es también venden Biblias, lo que llaman Biblias de apuntes. Y en esas Biblias tienen, junto al pasaje, tienen un espacio en blanco y puede ahí escribir. Y a algunos les gustan escribir mientras que leen, pueden escribir en otro libro o ahí mismo en la Biblia tienen un lugar donde puede escribir si le gusta hacer eso para ayudarle a recordar y pensar. También lo que tienen es lo que se llama una Biblia de lector. Este año acabo de terminar de leer la Biblia con una Biblia así, lo que llamo una Biblia de lector. Me encanta ese tipo de Biblia porque es una Biblia que no tiene versículos. Y la razón es porque muchas veces cuando leemos, los versículos hacen un poco más difícil para leer. Es muy bueno para leer con los números en la iglesia porque puedo decirles, vamos a empezar en ese versículo. Pero cuando estás leyendo solamente para leer, a veces es más difícil con los números que están allí. Y una Biblia de lector lo que hace es que hace la Biblia como un libro normal. Entonces quita los números de los versículos y también en vez de tenerlo por 2 columnas, muchas veces solamente tiene una columna, más como un libro normal. Entonces hace que podamos leerlo más como fue escrito. Los números de versículos fueron añadidos muchos años después. Y son de provecho para estudio, en la iglesia, pero también a veces es más fácil leer sin esos números allí si quiere buscar algo así. También otra cosa lo que yo he hecho muchas veces es leer en diferentes versiones. No hay muchas versiones en español, pero hay una versión que se llama la Biblia de las Américas, que es una buena versión, y otras versiones así. Y lo que ha sido de mí para mucha bendición con eso es que le hace uno pensar de la Biblia de otra manera. Cuando leemos las mismas palabras, a veces no, si lo hemos leído muchas veces especialmente, es como solamente leerlo sin pensar en lo que significa. Pero cuando leemos otra traducción nos ayuda a poder pensarlo y ver las palabras de otra manera. Entonces otra cosa solamente para pensar. La próxima cosa ahí, si quiere seguir adelante, es leer con un plan. Hay algunas personas que cuando leen la palabra, agarran la palabra, abren, apuntan un versículo y dicen, voy a leer ahí hoy. Entonces el próximo día abren, apuntan un versículo, voy a leer así hoy. Para mí eso no es una buena manera para leer la palabra de Dios. La palabra de Dios es hecho de libros y los libros son escritos para que leas del principio hasta el final. Y si solamente lees un versículo aparte de su contexto, muchas veces no entiendes lo que ese versículo está diciendo. Entonces recomiendo que leas por todo el libro. Y eso va a depender de quién eres. Si nunca has leído la palabra de Dios, si solamente has escuchado en la iglesia y de vez en cuando lees un versículo aquí y allá, recomiendo que empieces solamente con un libro, como el Evangelio de Juan. Y lees solamente un capítulo, aún una parte de un capítulo cada día y leer tranquilamente, poco a poco, por el Evangelio de Juan. Empezar ahí. Si ya has leído un poco, pero no has leído mucho, a lo mejor quieres tomar este año y solamente leer el Nuevo Testamento. Y empezar con Mateo y a lo mejor leer un capítulo, unos cuantos versículos cada día y leer por el Nuevo Testamento. Si ya has sido cristiano por muchos años y nunca has leído por toda la palabra de Dios,
debes hacerlo. Creo que es una cosa muy importante que cada cristiano que ya ha sido cristiano por un tiempo ya debe haber leído por toda la palabra de Dios. Entonces, si nunca lo has hecho, lo recomiendo que empieces con Génesis y lees hasta Apocalipsis. También hay muchos diferentes planes, puedes buscar en el internet. Mi padre ha puesto ahí abajo un folleto, está en inglés, pero solamente son los pasajes de la Biblia, entonces se puede traducir fácilmente al español. Y con eso ahí abajo se encuentra eso. Es interesante porque si usted tiene familia, tiene ahí lo que se puede leer con la familia y entonces lo que se puede leer en privado. Entonces puede leer un capítulo 2 con la familia. Si eres una pareja, puedes leer con su pareja. O obviamente si quieres solamente leer todos en privado, puede hacer eso. Hay muchos más diferentes maneras de leer. En ese libro de estudio atrás tiene una manera de leer. Puedes leer unos capítulos por la mañana y unos por la noche. Hay libros que se llaman libros por el año. Y en esos libros te dan lecturas, una lectura del Antiguo, una lectura de los Salmos, una lectura del Nuevo Testamento. Muchas diferentes maneras para hacerlo. Y no tienes que leerlo en un año. Si lees solamente un capítulo cada día, puedes tomar 3 años y leer toda la Biblia en 3 años. Pero animo, si usted ha sido un cristiano por varios años, debes haber leído toda la palabra de Dios. Y si no lo has hecho, empieza este año. Si sea solamente un capítulo al día o si quieres leer todo en un año, sería como 3 o 4 capítulos al día haciendo así. Entonces, una cosa más, no te desanimes si fallas por un día o aún por una semana. Lo que muchas veces pasa, leemos muy bien al principio del año por la primera semana o el primer mes y entonces fallamos por un día o 2 días y a lo mejor, especialmente si estás usando un plan así y estás en febrero y debes haber leído 10 capítulos y has fallado por 4 días y dices, nunca voy a poder regresar, entonces yo voy a tirar. Bueno, a lo mejor decir, no voy a poder leer todo esto este año, pero voy a seguir donde estaba. Y aunque solamente leo un capítulo cada día, aunque fallo y de vez en cuando no leo por un día o aún por una semana, no voy a dejar de leer. Voy a regresar y seguir leyendo. No te desanimes porque dices, tengo que leer toda la Biblia en un año y ya he fallado en una semana, entonces no lo voy a poder hacer. Entonces léelo en los próximos 3 o 4 o 5 años. Está bien. Pero sigues leyendo, eso es lo importante. Y lees poco a poco así. Mientras lees, podemos ir ahí a la próxima cosa, puedes estar haciendo unas preguntas. Entonces, para ayudarnos a no solamente leer sin pensar, para ayudarnos a entender lo que la Biblia dice, mientras que lees, hagas esas preguntas. Primeramente, ¿qué me enseña de Dios? Hay muchas personas que tienen un concepto muy incorrecto de quién es Dios. Y mientras lees la palabra, debes estar preguntándote, ese pasaje, ¿qué me enseña de Dios? No lo que yo pienso de Dios o lo que la sociedad dice de Dios. ¿Qué dice ese pasaje acerca de Dios? El amor quiere solamente escribir, Dios es justo. Dios castiga el pecado. Dios me ama. Dios es fiel. Dios odia la mentira y aprender cosas de Dios. La próxima cosa, ¿qué me enseña del pecado? ¿Qué dice Dios que es pecado? A lo mejor yo nunca he pensado que la envidia es pecado, pero Dios dice que eso es pecado. ¿Cómo me apunta a Jesús? Toda la Biblia nos apunta a Jesús. Entonces tenemos que, mientras que estamos leyendo, ¿cómo me apunta ese pasaje a Jesús? ¿Qué tiene que ver con el resto de la Biblia? Muchas veces nosotros leemos y leemos cada versículo o cada capítulo como no tiene nada que ver con el resto de la Biblia. Pero toda la Biblia es un libro y todo tiene que ver con la historia grande de la Biblia. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué tiene que ver ese pasaje con el resto de la palabra de Dios y el resto de la Biblia?
¿Qué promesas da? Esta noche escuchamos muchas de las promesas y cuando leemos podemos preguntar eso. ¿Y cuáles ejemplos buenos o malos me da? Especialmente en el Antiguo Testamento, preguntarte, ¿lo que esa persona hizo es un ejemplo bueno que debo seguir? ¿O a lo mejor es un ejemplo malo que no debo seguir? Siguiendo adelante, unas maneras para poder estudiar la Biblia. Una cosa que puede hacer es usar una Biblia de audio y escuchar en camino al trabajo mientras lavas los platos o haces ejercicio. A lo mejor a usted es muy difícil leer un libro. O a lo mejor usted es alguien que tiene que manejar 1 hora, 2 horas al trabajo cada día y no haces nada ahí en su carro. Sería un tiempo perfecto para escuchar la palabra de Dios y no gastar ese tiempo. Ahí puse una foto de una aplicación en el teléfono que se puede usar. Se llama en inglés YouVersion, pero tiene allí la iglesia, la palabra de Dios en español y ahí tiene la lectura gratis, no tiene que pagar nada, solamente baja esa aplicación y busca ahí la Reina Valera y ahí va a poder hacerlo en audio y puedes escuchar la palabra de Dios mientras que vas al trabajo, mientras que estás lavando los platos o haciendo ejercicio en el gimnasio, haciendo otra cosa. Y es una muy buena manera para poder leer la palabra de Dios. Léelo durante un descanso, al almuerzo en el trabajo. A lo mejor ahí en su trabajo le dan un descanso de 15 minutos y normalmente solamente te vas y miras en el Facebook lo que están haciendo todos tus amigos o ahí estás haciendo otra cosa. A lo mejor traer tu Biblia, abrirlo y leerlo y a lo mejor va a ser otra oportunidad para ser de ejemplo para los compañeros de trabajo cuando te preguntan, ¿qué estás haciendo? Leyendo mi Biblia. ¿Qué dice? Y a lo mejor va a darle una oportunidad para compartir el evangelio, además de darle una oportunidad para leer la palabra. Siguiendo, leer un capítulo cada día de lunes a viernes y entonces varios capítulos o aún un libro entero el sábado o domingo. A lo mejor no tienes tanto tiempo durante la semana y dices solamente voy a leer un capítulo al día durante la semana, pero el sábado o el domingo por la tarde tengo más tiempo y voy a leer 2 o 3 capítulos. O a lo mejor voy a tomar un libro como Gálatas o Efesios o Tito que tienen 5 o 6 capítulos y solamente leer por todo ese libro ese día, para poder enfocarme más en lo que el Señor está haciendo y tener ya todo el libro en mi mente. Puede leer el mismo libro varias veces. No piensas que solamente tengo que empezar en Génesis y leer hasta Apocalipsis. No, puede hacer diferentes cosas. A lo mejor quieres tomar el libro de 1 de Juan y leerlo cada semana por un mes. Y solo tienes 5 capítulos, leer un capítulo cada día y leerlo varias veces y así se va a grabar bien en tu mente. En vez de solamente leer por leer, leer un libro varias veces. La próxima cosa, puede escribir notas o aún mientras que estás leyendo decir voy a buscar y mientras que leo voy a buscar lo que la Biblia dice acerca de la familia o acerca del amor o acerca de otra cosa y enfocarse en un tema y estudiar ese tema por todo ese libro o por toda la Biblia. A lo mejor quieres escuchar sermones sobre lo que leíste. A lo mejor dices, no entiendo muy bien lo que ese pasaje dice, o a lo mejor antes de leer o después de leer, quieres buscar sermones sobre ese capítulo y a lo mejor lees en tu casa y cuando vas al trabajo estás escuchando un sermón y ya hace un poco más entendible ese pasaje. Tengo allí en sus notas un sitio de web, sermonaudio.com, también tienen una aplicación de Sermonario. Ahí están todos nuestros sermones, pero también hay literalmente millones de sermones ahí y se puede buscar por la Biblia y decir, yo quiero un sermón sobre Juan capítulo 5. Y ahí te dará todos los sermones de Juan 5 y puedes escuchar un sermón de Juan 5 mientras que estás leyéndolo y ya le ayuda a entenderlo mejor y hacer algo así. Entonces, solamente sugerencias, cosas para pensar, para ayudarnos a poder hacer eso mejor. Pero la cosa más importante es que hay que meditar constantemente en la palabra.
Otra vez regresando ahí a Josué capítulo 1, dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Pero no solamente eso, para terminar, y las próximas dos cosas voy a hacer mucho más rápido, dice ahí la segunda parte del versículo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. No leemos la palabra de Dios para decir yo he leído la palabra de Dios. No leemos la palabra de Dios solamente para poder entrar en argumentos con otros y ganar argumentos. No leemos la palabra de Dios solamente para tener mucho conocimiento. Leemos la palabra de Dios para obedecer al Señor, porque queremos saber lo que el Señor requiere de nosotros. Entonces, ¿cómo podemos aplicar eso? Hay que meditar constantemente en la palabra, pero en segundo lugar, hay que tomar decisiones de acuerdo a la palabra. Después de meditar, pensar, leer, meditar en la palabra, ya tenemos que salir y cambiar la manera en que pensamos para que pensamos de acuerdo a la palabra, para que ya en nuestra vida diaria ya estamos tomando decisiones no en base de lo que quiero, no en base de lo que los demás están haciendo, no en base de lo que yo creo que es mejor, pero en base de lo que la palabra de Dios enseña. Eso empieza con meditar, pero entonces tiene que seguir con cambiar nuestra manera de pensar y actuar. Entonces, ¿cómo podamos hacer eso? Bueno, mientras lees, pensar cómo afecta tu vida. No solamente leerlo, pero pensar, ¿qué tiene que ver eso con mi trabajo hoy? Con la manera en que trato a mis padres, con la manera en que estudio, con la manera en que como, con la manera en que uso mi tiempo libre. ¿Qué tiene que ver con eso con las películas que miro? Y aplicarlo directamente a tu vida. Seguimos, ¿cuáles hábitos debo cambiar? Mientras estás leyendo, debes pensar, bueno, ese versículo dice que tengo que usar bien mi dinero, que mi dinero no pertenece a mí, sino al Señor. ¿Estoy usando mi dinero de esa manera? O a lo mejor comprando 6 bebidas de $6 en Starbucks cada día, a lo mejor no es el mejor uso de mi dinero. Entonces, a lo mejor debo usar mi dinero de otra manera. A lo mejor cada vez que veo algo en venta, no tengo que comprarlo. A lo mejor puedo decir, aunque está en venta, ya tengo 40 zapatos en mi casa, no necesito otros zapatos solamente porque está en venta, ¿verdad? Entonces, la manera en que pensamos, ¿qué hábitos debo cambiar? La próxima pregunta, ¿cómo debo cambiar mi manera de pensar? ¿Cuáles pensamientos no son verdaderos o bíblicos? A lo mejor yo siempre he pensado, para estar feliz, yo tengo que tener cierta cantidad de dinero. Para estar feliz, yo tengo que tener padres que me dejan hacer todo lo que yo quiero hacer. Para estar feliz, yo tengo que tener salud, yo tengo que tener tal cosa, tal trabajo, yo tengo que cumplir mis sueños. Pero la palabra de Dios dice que lo único que necesito para ser feliz es una relación con Dios. Entonces tengo que cambiar mi manera de pensar para que cuando vienen esos pensamientos siempre pregunto, ¿ese pensamiento está de acuerdo con lo que acabo de leer o no? Y muchísimas veces pensamos en cosas que son incorrectas, que no son bíblicos, pero nunca paramos para pensar, ¿ese pensamiento que acaba de venir a mi mente en verdad está de acuerdo con la palabra? Tenemos que, dice la palabra de Dios, llevar cautivo cada pensamiento a la obediencia de la palabra de Dios. Entonces, no solamente leer la palabra, pero mientras que estamos leyendo, decir, bueno, yo siempre he pensado así, todos mis amigos dicen así, la televisión dice eso, pero la palabra de Dios dice que eso no es cierto. Entonces, yo no puedo dejar ese pensamiento venir a mi mente. La próxima cosa, ¿cómo debo cómo debo tratar mi familia, compañeros, vecinos diferentemente de acuerdo a la palabra que estoy leyendo? En verdad, debo siempre enojarme con los otros que están en el camino o con los que están en el trabajo. En verdad, es justo que dejo a todos los otros trabajar mientras que yo tomo una siesta.
¿En verdad esto es justo? ¿Que lo que estoy haciendo está de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Está bien que yo me siento en el sofá todo el día mientras que mi esposa hace todo el trabajo en la casa? ¿Está bien que siempre desobedezco a mis padres cuando me piden hacer algo? ¿Está de acuerdo con la palabra de Dios la manera en que estoy tratando a otros, mi familia? Siguiendo adelante, otra cosa que recomiendo es, mientras que estamos leyendo, que siempre estemos orando. Y orando no solamente en general, pero usando lo que acabamos de leer para orar específicamente. Acabo de leer que Dios es justo. Dice, gracias Dios por ser justo. Ayúdame a mí a ser justo como tú eres. Acabo de leer que Dios suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Oro, Señor, ayúdame en verdad a creer eso. Aun cuando no parece que tengo lo que necesito, aun cuando parece que no vas a hacer eso, Señor, ayúdame a creer que en verdad vas a suplir todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Y orar específicamente de acuerdo a lo que estás leyendo para poder aplicarlo a tu vida. Siguiendo, podemos, mientras que estamos leyendo, arrepentirnos de pecado. Acabo de leer que debo amar a mi esposa como a mí mismo. Y acabo de gritar a mi esposa. Decir, Señor, no estoy amando a mi esposa como mi propio cuerpo. Perdóname. Acabo de leer que debo usar mi tiempo y guardar mi tiempo para el Señor. Y acabo de malgastar 10 horas mirando videos de gatos en Instagram. Señor, perdóname por gastar 10 horas del tiempo mirando gatos. Y orar al Señor que pidiendo perdón por cosas grandes o por cosas que a lo mejor no son tan grandes. La próxima cosa, adorar al Señor. Leemos acerca de, varios mencionaron esta noche, su misericordia. Decir, gracias Señor porque no nos tratas conforme a nuestros pecados, que has apartado nuestro pecado del oeste al este y que has enterrado nuestro pecado a lo profundo del mar. Gracias Señor por eso. Eres un Dios tan misericordioso. Y adorar al Señor mientras que lees acerca de lo que Él es, lo que Él ha hecho. Siguiendo, pidiendo ayuda para cambiar. Señor, ese versículo dice que debo someterme a mi jefe. Es muy difícil, Señor, pero ayúdame hoy a poder tener respeto, aun cuando es difícil, aun cuando no estoy de acuerdo. Ayúdame a mostrar respeto a mi jefe hoy día. Y a pedir ayuda al Señor. Y últimamente orar que su voluntad sea hecha, parte del Padre nuestro. Señor, que tu voluntad sea hecha hoy, no solamente en mi vida, pero en la vida de mi familia, en la vida de los de la iglesia y en todo el mundo. Que el Evangelio sigue y que prospera. Y entonces, la última cosa, regresando a Josué 1, primeramente, meditar constantemente en la palabra. Segundo, hay que tomar decisiones de acuerdo a la palabra. Y termina el versículo 8, dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muchas veces la razón por qué no leemos fielmente la palabra, la razón por qué no obedecemos la palabra, es porque creemos que sabemos mejor. Creemos, yo no necesito la sabiduría de la palabra. Yo sé que son las decisiones mejores que hacer. Yo no necesito obedecer la palabra. Yo sé que la palabra de Dios dice que debo someterme a mis padres, pero no creo que eso va a traerme felicidad. Entonces yo tengo que desobedecer a mis padres. Yo sé que la palabra de Dios dice que yo debo dar al Señor, pero yo creo que si yo doy al Señor, no voy a poder tener lo que yo quiero. Entonces voy a estar más feliz si no obedezco la palabra del Señor. Si yo no creo que Dios sabe mejor que yo, no voy a leer ni obedecer la palabra. Tengo que creer que Dios es Dios. Que Él es mucho más sabio que yo, y aun cuando no entiendo, aunque cuando yo pienso que no hace sentido hacer lo que la palabra de Dios dice, yo lo voy a hacer porque Dios es más sabio que yo. Y porque cuando obedezco la palabra de Dios, entonces mi camino va a prosperar. No significa que voy a ser rico y siempre tener salud. Lo que significa es que voy a cumplir el propósito que el Señor me ha puesto aquí para hacer. Y es entonces cuando tengo gozo verdadero, paz verdadera. Es entonces cuando estoy viviendo
de la manera que fui criado para vivir. Entonces hay que creer en la sabiduría de la palabra. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A lo mejor esta noche has visto que yo quiero leer más la palabra de Dios. No solamente para leerlo, pero porque quiero conocer a Cristo, quiero obedecer a Cristo. Yo en verdad creo que Él sabe mejor lo que es mejor para mí. A lo mejor no has podido hacerlo fielmente en el pasado. Una cosa que les animo para hacer es hablar con alguien más. A lo mejor un familiar, a lo mejor otra persona aquí en la iglesia y decir, hermano, a lo mejor cada semana podemos solamente hablar, preguntarme qué has leído en la palabra de Dios y yo voy a preguntarte a ti. Y así podemos tener esa ayuda de otros para mantenernos en la palabra de Dios y ese ánimo para decir, hermano, no leí mucho esta semana. Ore por mí para que pueda leer más la semana que viene. Y muchas veces eso es lo que necesitamos, el ánimo de otros hermanos. El predicador ha terminado su mensaje y ahora solo queda hacerle las siguientes preguntas. Estimado amigo o amiga, ¿quisiera tener la seguridad que al morir irá al cielo? ¿Está su confianza de salvación en el Señor Jesucristo? La preciosa esperanza de la vida eterna y todos los medios de la gracia de Dios para vivir una vida santa solamente se encuentran en el Señor Jesús. La palabra de Dios nos enseña, en Juan capítulo 3, versículo 16, que el amor de Dios por nosotros es tan grande que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz del Calvario para salvarnos de la condenación justa por nuestros pecados, y también resucitó de entre los muertos al tercer día. Nosotros debemos arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en Jesús para salvarnos de la condenación justa por ellos. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 8, que es por medio de la fe en Cristo que podemos ser salvos. Le motivamos a que se acerque a Dios con humildad, arrepentido de sus pecados y confiando en la palabra de Dios, que Jesucristo pagó la deuda por sus pecados para que usted y todo aquel que crea en Él reciba vida eterna y nueva vida aquí en la tierra para la gloria de Dios y bendición de su alma. Estimado oyente, quisiera aclarar que ninguna oración le salva a nadie. Solamente nuestra fe puesta en Jesús y su sangre derramada en la cruz. Con esto dicho, la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 10, versículos 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si desea este día recibir a Jesús como su Señor y Salvador, le invito a orar la siguiente oración conmigo. Señor Jesús, confieso que soy pecador y que he pecado en contra de Dios. Hoy vengo ante ti para pedirte perdón. Creo que eres el Hijo de Dios, que moriste en la cruz del Calvario en mi lugar. Fuiste sepultado y resucitaste al tercer día de entre los muertos. Este día me arrepiento de mis pecados y dejo mi vida pecaminosa para seguirte a ti. Creo que eres Rey y Señor de todo lo que existe. Hoy te invito a entrar a mi corazón y a mi vida. Te pido que seas mi Señor y Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Le invitamos a conectarse con nosotros en www.ministerioantioquia.com y déjenos saber sobre su declaración de fe en Jesús.